No sé. ¿Qué hago? ¿Me puedo desmutear sola, no? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la mesa a cargo de la doctora Noemí Brenta. Yo voy a hacer una breve introducción. Nosotros, en la materia Análisis Económico de Políticas Laborales en Argentina, este año hicimos eje en los impactos de la deuda externa en el ámbito laboral, partiendo desde la dictadura militar, desde 1976 hasta el año 2015, usando el libro de la doctora Noemí Brenta, que también es docente de la facultad de la UBA y de otras universidades, y es investigadora del CONICET, como anteriormente lo mencionamos. Trabajamos con su libro que abarca de la época de Martínez de Oz hasta los primeros años del macrismo, para relacionar el impacto que tienen las políticas de endeudamiento externo en el ámbito laboral, ¿no? Porque es muy importante que toda la población conozca el perjuicio que conllevan estas políticas de endeudamiento externos asociadas directamente al orden neoliberal, que favorecen la financiarización de la economía en detrimento de la producción, que es básicamente la que demanda mano de obra. Esto sucede porque por lo general para atraer capitales de corto plazo suben la tasa de interés bancario a niveles superiores a las que rigen en el mundo, haciendo que las rentabilidades de estas inversiones sean mucho más atractivas que las productivas. Por otro lado, se utiliza moneda extranjera para garantizar la salida de estos capitales que entraron como inversiones de corto plazo, y por tanto terminan saliendo no solamente estos capitales que ingresaron como préstamo, sino también los desembolsos de intereses de estas deudas. Y por última instancia sabemos cómo terminan estas políticas económicas, que terminan con un financista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, que para garantizar un salvataje ata la política del país a los intereses de los países imperiales. Esto provoca un desmantelamiento del estado de bienestar, erosionando los índices como el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso en los países, los índices de desempleo, y deteriorando el salario real. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que los subsidios, por ejemplo, al transporte y a otros servicios públicos representan un salario indirecto para todos los trabajadores, ¿no? Muchas veces, a través de los medios hegemónicos, se difunde un discurso que tiende a darle una concepción negativa a estos subsidios que recibe la población en general. Sin embargo, los subsidios que recibe el poder económico jamás son cuestionados y reciben muchísimos subsidios. Para dar muestra del perjuicio que tienen estas políticas de endeudamiento externo para la población y sobre todo en los índices laborales y sociales, voy a pasar a mostrar algunas filminas. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, Belkis, en teoría podés. A ver, permiso. Ahí está.
Bueno, básicamente acá tomamos un trabajo del CEPAL, como lo pueden ver, de un simposio que se realizó en enero del 2020 en Santiago de Chile. Son poquitas, son más o menos 5 filminas, para que puedan medir el impacto. Acá tenemos el coeficiente de Gini asociado a la tasa de desempleo. Como habíamos mencionado, siempre el índice de Gini mide la desigualdad en un país. Cuanto más se acerca a 1 es más desigual la distribución del ingreso, y cuanto más se acerca a 0 es más igualitaria. Como acá se puede evidenciar, lo que está, las barras en violeta es el índice de Gini, y esta curva es la tasa de desempleo. Fíjense que a medida que va creciendo el índice de Gini, también va aumentando el desempleo, y a medida que va bajando el desempleo, también el índice de Gini se va acercando a 0. ¿Sí? Como pueden evidenciar que siempre una mala distribución del ingreso también afecta las tasas de empleo, ¿no? Y esto tiene una lógica general, porque siempre que uno distribuye mejor el ingreso, también fomenta la demanda, porque cuando por ahí un país tiene crecimiento y esto no está asociado a una mejor distribución del ingreso, eso no redunda en motorizar la demanda, el consumo, que es básicamente lo que mueve la economía. Bueno, en esta filmina podemos ver, perdón, me olvidé una cosa en la anterior. Pueden ver que, por ejemplo, los índices de Gini más elevados están asociados a los años de las políticas neoliberales. Y cuando se empiezan a aplicar políticas más vinculadas a la escuela keynesiana, empieza a bajar el índice de Gini y las tasas de desempleo. En este segundo cuadro, que vemos la evolución del coeficiente de Gini en diferentes países, podemos ver cómo durante la época neoliberal los países de Latinoamérica tienen índices de Gini mucho más altos, y cuando empezamos a aplicar políticas de redistribución del ingreso y de desendeudamiento, este índice también empieza a mejorar y se empieza a ver la mejor distribución del ingreso. Fíjense, acá tenemos un promedio de los países de Latinoamérica. A pesar de que algunos tuvieron políticas mucho más agresivas en materia de distribución del ingreso, por decirlo de alguna manera, en general en la región fue mejorando el índice de Gini en lo que se conoce como la década ganada, que es la década del 2000. ¿Sí? Otra cosa muy importante a mencionar, que podemos ver que hubieron muchísimos países que crecieron, como fue por ejemplo el caso de Perú, que sin embargo no tuvo una tan buena distribución del ingreso, lo que se puede ver en el índice de Gini. Por eso, como se menciona en un montón de oportunidades, puede haber viento de cola que empuje el crecimiento de un país, pero si eso no se ve materializado en una mejor distribución del ingreso, no representa beneficios para la población en general. Acá también podemos ver el coeficiente de Gini y las transferencias de subsidios, ¿no? Podemos ver cómo a medida que aumenta la transferencia de subsidios, va mejorando este índice. Fíjense, por ejemplo, países que los vemos como referencia, como Suecia, donde tiene mucho gasto social, y el índice de Gini es uno de los mejores del mundo. Entonces, en conclusión, en este simposio se determina que lo que se necesita en América Latina es una estructura tributaria más progresiva. No es verdad que América Latina tenga una estructura tributaria, una presión tributaria muy elevada. Lo que tiene Latinoamérica es una estructura tributaria muy injusta y regresiva. Por eso siempre tenemos que analizar los intereses que están detrás de estos promotores de bajar la presión tributaria, cuando lo que hay que hacer es mejorar la justicia tributaria, ¿no? Y también empezarnos a cuestionar por qué llamar presión tributaria y no una contribución tributaria. ¿Por qué ponerle una connotación negativa a estos aportes que hacen que la sociedad pueda vivir un poco mejor? Otra de las conclusiones de este simposio es mejorar la eficiencia en la recaudación de los impuestos progresivos, como por ejemplo impuesto a las ganancias,
y algo que se está discutiendo actualmente, que es la contribución de los grandes patrimonios. Después, fomentar políticas de gastos con efectos redistributivos, mejorar la eficiencia en la asignación de recursos fiscales, sobre todo de los sectores más vulnerables, y mejorar el diseño de las políticas públicas realizando un enfoque a mediano y largo plazo, considerando un desarrollo inclusivo. Bueno, y con esto termino mi exposición para darle paso a la profesora Noemí Brenta y agradecerle siempre su humildad, su excelencia académica y su calidad como profesional siempre comprometida con los intereses del pueblo. Gracias. ¿La habilitan, por favor, a Noemí? Ahí está, gracias. Bueno, gracias, Belkis, muchas gracias y te felicito por la presentación muy clara, muy completa para el tema, muy enfocada. Así que gracias también a vos por darme este pie, esta introducción, bueno, por tu generosidad también y por esta invitación para estar aquí en este simposio, hablando de estos temas que, aunque indirectamente, afectan muchísimo el nivel de vida y las condiciones laborales, todo el conjunto, no solamente de los ingresos, sino también, vos lo mencionabas también, lo que no son estrictamente ingresos monetarios, lo que es la precariedad laboral también, las tasas de actividad, de desempleo, toda la deuda externa es un yunque que aplasta la economía y empeora toda la estructura y el empleo en particular es de los sectores dependientes de sus ingresos laborales, que somos la mayoría, y también los sectores de ingresos fijos, como los jubilados, todo el conjunto de la población queda muy afectada porque el presupuesto público se orienta, cuando la deuda es muy grande, a la atención de los servicios de la deuda y no solamente y el resto de los gastos del sector público quedan marginados, quedan apretados, y además las condicionalidades que son capaces de ejercer los acreedores, siempre en favor también de los mismos sectores, duplican esa carencia, esa escasez presupuestaria que vemos siempre. Así que bueno, yo voy a hablar hoy del acreedor más condicionante de todos, de la deuda externa argentina. Hoy sabemos que en agosto se alcanzó un acuerdo para refinanciar la deuda en bonos con la deuda del sector público nacional, no financiero, es decir, básicamente la deuda emitida en bonos con acreedores extranjeros. Después se refinanció la deuda en bonos también, en instrumentos, no solo bonos, letras, también otros títulos, con acreedores residentes en la Argentina, y ahora el gobierno está negociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hoy es importante. Por primera vez en la historia de la Argentina, esta deuda realmente es importante. Siempre fue insignificante en términos del total de la deuda externa del país, pero justamente el acuerdo de 2018 fue muy excepcional porque los montos involucrados y la rapidez con que se desembolsaron en 13 meses, casi 45.000 millones de dólares. Ustedes dirán, pero ¿son 44.000 o son 45.000? Porque algunos medios dicen una cosa, otros dicen otra, y la cuestión es más, son actualmente, calculando el tipo de cambio de dólar de estos días, es más cerca de 45.000 millones que de 44.000. El DEC, como ustedes saben, es la unidad de cuenta del Fondo Monetario, que se llama Derechos Especiales de Giro. La cuestión es que 44 o 45 es una deuda enorme,
y muy, muy condicionante, así que yo me voy a enfocar en esta deuda y para que se entienda de qué estamos hablando, voy a contextualizarla históricamente. Así que tengo un PowerPoint, no sé, ¿cuánto tiempo tengo, Belkis? Hasta las 7. Hasta las 7. Muy bien, ¿no? bueno, perfecto. Entonces hago rápido. Hago rápido. Genial, gracias. Bueno, no sé si me pueden pasar para que comparta la pantalla. Ahí está. ¿Ya puedo compartir la pantalla? Sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, en primer lugar, Belkis, perdóname, pero te voy a corregir en una cosa que además sirve para darnos una idea de los costos de la política económica sobre la vida de la gente. Que yo no soy investigadora del CONICET, yo soy profesional del CONICET. Fui varios años, fui becaria de Claxo, fui becaria, 8 años becaria del CONICET, y cuando pedí el ingreso en la carrera, quedé primera en la lista de la Comisión de Ciencias Sociales, y no pude entrar, porque ese año no entraba nadie, porque estaba cerrada la carrera, porque querían la carrera del investigador, porque querían cerrar el CONICET, porque no le ponían presupuesto a la ciencia y la tecnología. Entonces quedé afuera y después cumplí 35 años y ya no pude entrar. Ahora ya no hay límite de edad, pero bueno, no importa. El caso es que lo quiero marcar porque para cualquier profesional, para cualquier persona que esté comprometida con la investigación, que lo considere el foco, el centro de su carrera, realmente es costoso y la sociedad había invertido bastante plata en la formación, como invierte en la formación de los investigadores, de manera que truncarle la carrera realmente tiene costos sociales, no solamente costos individuales. Así que bueno, de todas maneras, y esto tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, tiene que ver con este tema de la deuda externa y del Fondo Monetario y los condicionamientos. De todas maneras, las personas que nos gusta la investigación somos cabeza dura, somos obstinados, y por eso fue que también empecé el doctorado en la UBA, porque además era gratis, o sea que venía bien. Te imaginas que para una persona del mundo académico es importante la beca o el acceso a la gratuidad de los estudios superiores, y esa es otra de las cosas que usualmente se condiciona cuando existen los planes de ajuste por el sobreendeudamiento. Y estando en el doctorado tenía que elegir tema de tesis, y por tercera vez trabajando en el sector público me redujeron el sueldo. Ya lo habían hecho en el 89, tenía un contrato en dólares, lo pasaron a pesos, otra vez otra cosa parecida, y ahora, año 2000, directamente, al renovar el contrato, que esa es otra de las características, como decía, la precariedad del trabajo, y la precariedad del trabajo en el sector público fue otra de las características adoptadas con el neoliberalismo. Bueno, al renovar el contrato, me renovaron por un monto menor, y dije, pucha, salgo del Ministerio de Economía, donde trabajaba en ese momento, y el diario de la tarde decía, se fue la misión del Fondo Monetario y aprobó la revisión. Digo, cada vez que viene el Fondo Monetario, a mí me bajan el sueldo, ni entiendo, porque de esa manera fue la decisión de empezar a trabajar sobre estos temas de la deuda externa y del Fondo Monetario. Así que como yo no entendía qué era el Fondo Monetario, me parece que viene bien contar un poquito y contar cómo condiciona nuestra economía y el conjunto de la política económica y también las políticas laborales. Bueno, así que voy a paso, y paso lo más rápido posible para llegar a las 7. Entonces, primero quiero ir sobre lo que es el Fondo Monetario. Argentina, como la mayoría de los países, usa una moneda para las transacciones dentro del país, para la mayoría de las transacciones, como que es el peso, para algunas no, por ejemplo para las inmobiliarias, cosa que no debería ser así, y otra moneda para las transacciones con el resto del mundo.
esas monedas tienen que ser aceptables internacionalmente. Hay unas pocas monedas que tienen esta cualidad de ser monedas de uso internacional o aceptables. Aquí, por ejemplo, puse el euro, el dólar, el yuan, que tiene una aceptabilidad limitada. La cuestión es que la Argentina o la mayoría de los países, o todos los países que no emiten moneda de uso internacional, ¿cómo la consiguen? A través de las entradas de dólares u otras monedas de uso internacional, vendiendo al mundo, exportando al resto del mundo, a través de las entradas de divisas por deuda, que después de las exportaciones es la principal fuente, por inversiones extranjeras, que eso es muy poquitito, tenemos que sacarnos de la cabeza que la inversión extranjera es determinante para la economía nacional. La inversión externa directa, por ejemplo, es en el orden del 2% del Producto Bruto, es muy poco. Y además se lleva dólares después para remunerar las ganancias de las empresas que repatrian capital, que cuando tienen crisis levantan y se van, o hacen reingeniería y echan miles de personas, ¿no? Todo eso también tiene un costo, entonces hay que tener en cuenta. La cuestión es que entra moneda internacional por estas razones, sale por las razones inversas, cuando compramos, importamos, pagamos deuda o servicios, intereses, ganancias, los honorarios de toda la miríada de intermediarios que aparecen en el proceso de endeudamiento y de atención de la deuda, y en suma, todos estos pagos o pagos internacionales se hacen en moneda de uso internacional, por lo tanto, existe un organismo, un espacio, que es un organismo de las Naciones Unidas, el Sistema de Naciones Unidas, para coordinar estas cuestiones de los pagos internacionales, esta cuestión del sistema monetario internacional, que el sistema monetario internacional es la materia de competencia del Fondo Monetario Internacional. El sistema monetario internacional, como dice aquí la definición esta de Krugman, es el conjunto de las instituciones que comprenden los arreglos para los pagos entre países, los arreglos monetarios, qué monedas se aceptan, qué tipos, qué regímenes cambiarios, cómo se hacen para que los países se hagan pagos entre sí y puedan usar esos pagos para comprar y vender en cualquier país. La cuestión es que el sistema monetario internacional tiene tres problemas importantes que son los que son la materia del fondo. ¿De qué se ocupa el fondo? Bueno, no del déficit fiscal, no de la inflación, no de las cosas que nos quieren hacer creer, sino el Fondo Monetario Internacional tiene como materia el sistema monetario internacional. Y sus tres ejes, supuestamente, para que un sistema monetario internacional funcione bien, tiene que haber suficiente moneda de uso internacional. ¿Cuál es esa moneda? Va variando con el tiempo, ¿no? En época de hegemonía británica, el patrón oro, después fue el patrón cambio dólar, cuando el dólar todavía tenía convertibilidad con el oro, después el patrón dólar nomás, ya sin convertibilidad con el oro, a partir de 1971, lo que indujo enorme inestabilidad monetaria, financiera y por lo tanto económica y productiva en todo el mundo. En realidad económico abarca todo, lo monetario, lo financiero y lo productivo. Y la cuestión es que esta función de asegurar que haya suficiente liquidez internacional, quiere decir que los medios de pago internacionales sean suficientes para lo que se necesita, no sean excesivos, para que no se formen esas burbujas que después explotan y dejan el tendal. Bueno, esto no funciona, porque de hecho la liquidez internacional es la de un país, es la moneda de un país que se usa para esto, así que esta función del fondo no le funciona. Coordinar las paridades cambiarias entre las monedas nacionales, sabemos que el tipo de cambio de un país, por ejemplo, supongamos, siempre pensar en el propio es lo más fácil, puede estar muy alto, si está muy alto al país no le conviene importar y sí le conviene exportar, y viceversa, si está muy bajo es cuando entran las importaciones y nos rompen la industria y el empleo y el aparato productivo. Bueno, la cuestión es que también este organismo es el espacio para coordinar esas paridades que no generen esos desvíos del comercio, de las inversiones, pero tampoco funciona así, porque sabemos que las grandes monedas
están en los grandes países y el fondo no tiene injerencia, no le dan bolilla, puede hacer recomendaciones, pero realmente lo único que influye es en los países periféricos y de hecho es utilizado como una herramienta de los países centrales, principalmente de Estados Unidos, donde tiene en Washington su principal sede el fondo, y Estados Unidos lo usa para estas políticas tanto estratégicas como económicas, como para favorecer a sus bancos, a sus empresas y a los sectores dominantes que logran expresarse a través de distintos mecanismos institucionales. Bueno, el tercer eje del sistema monetario internacional es mantener más o menos un equilibrio entre los pagos internacionales de los países. Quiere decir que en lo ideal, los pagos que salen de un país para el resto del mundo, por ejemplo, los pagos que hace Argentina al resto del mundo, más o menos deberían ser parecidos, equivalentes a los que recibe del resto del mundo. O sea, lo ideal, en un mundo ideal, sería que todos los países tuvieran un saldo de pagos internacionales chiquito, que no tuvieran ni mucho déficit ni mucho superávit. Porque eso estaría marcando que atrás hay fundamentos macroeconómicos que generan esos déficits permanentes o esos superávits permanentes de pagos internacionales. Ahora, esto tampoco funciona así, sabemos, por ejemplo, ¿no? Actualmente, y hace ya unos cuantos años, Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales principalmente, y China tiene grandes superávits, Alemania también tiene grandes superávits. Y el fondo tampoco puede hacer nada para esto. O sea que en suma, las funciones de coordinador, de espacio, de coordinación del sistema monetario internacional, no las puede cumplir. Se le escapa la economía mundial, se le escapa, el fondo es demasiado chico, no tiene suficiente peso. Ahora, respecto de esta última cuestión, de los desequilibrios de los pagos internacionales, a un país superavitario no le piden nada, salvo a China, que sí, por la presión de Estados Unidos, a China le piden, ¿sí?, que haga su moneda un poquito más fuerte, o sea, que no mantenga su moneda devaluada, sino que para que su competitividad, sus exportaciones sean menos competitivas, haga una política monetaria más laxa. Bueno, y la cuestión es que cuando un país tiene déficit de pagos internacionales, salen más pagos al resto del mundo que los que entran, sus reservas en moneda internacional, de uso internacional, van bajando. Entonces, ese país, cuando tiene esos déficits, se dice que tiene déficit de balance de pagos. ¿Y qué tiene que hacer? Como en el caso de la Argentina, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, Argentina tuvo un déficit muy grande de pagos internacionales. Tuvo de la cuenta que importa, que es la cuenta corriente, tuvo en la que entran las exportaciones, las IMPO, las inversiones, las importaciones tanto de bienes como de servicios, las Expo, lo mismo, tuvo entre el 4 y el 5%, 2 o 3 años de déficit, de 4 y 5% del Producto Bruto de este déficit externo. Por lo tanto, fue perdiendo reservas, por más que tomó deuda externa para cubrir esos déficits. No decía que era para cubrir esos déficits, pero es lo que se ve, las reservas engordaban cuando entraba la deuda y rápidamente salían los capitales y volvían a lo mismo que antes. Cuando ya no pudo financiarse, no pudo obtener en los mercados más moneda de uso internacional, porque ya estaba saturada de la deuda argentina, ahí fue cuando decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Ahí fue cuando en abril del 2018 salió el discursito ese de 8 segundos, hemos decidido volver al fondo, y en junio, muy rápidamente, el fondo, el directorio le aprobó un stand-by a la Argentina por 50.000 millones de dólares, que amplió a 56.000 en octubre, y ahí nomás, en junio, cuando le aprobó, le desembolsó 15.000 millones de dólares, que es muchísimo. Pensemos que nuestras exportaciones
más o menos en esos años eran alrededor de 60.000 millones de dólares. O sea, un cuarto, nomás el primer desembolso del fondo fue un cuarto, el valor de un cuarto de nuestras exportaciones. La cuestión es que eso no viene solo. ¿Qué puede hacer un país que tiene déficit en los pagos internacionales? Bueno, pedirle prestado al fondo, que si tiene suerte y le cae simpático al fondo, le desembolsa un montón, y además tiene que ajustar para que esos pagos deficitarios se reequilibren, es decir, que la salida de divisas se disminuya y la entrada aumente. En el corto plazo, lo más fácil es reducir la salida de divisas. ¿Cómo? Reduciendo las importaciones. Bueno, pero en ese gobierno con apertura y atraso cambiario, porque entraba mucho capital y permitía que el dólar se atrasara, porque qué tipo de cambio se atrasara, es decir, que la moneda se apreciara, diciéndolo en términos técnicos, porque el mercado era lo que regía y se podía comprar la cantidad de dólares que uno quisiera. La cuestión es que ese ajuste se realizó, como se hace siempre, recortando, para bajar las importaciones, lo que se hace es reducir la demanda doméstica, es decir, se recortan salarios reales, jubilaciones, las empresas locales venden menos, las que producen para el mercado doméstico venden menos y toda la economía se achica. Fue así como en 2018 el déficit... Gracias, porque me desconcentro. Gracias. Fue así como en 2018, entonces, junto con el stand-by con el fondo, Argentina, el gobierno argentino, acordó medidas grandes de ajuste, que significaban una compresión de la demanda doméstica, un enfriamiento del nivel de actividad y las medidas de corte neoliberal también, de flexibilización laboral, de reforma previsional que había aprobado justamente en diciembre del 2017, unos meses antes, ese recorte del ingreso de los jubilados y el posterior ajuste por inflación comiéndose el trimestre ese que no se tomó en cuenta. La cuestión es que esta tercera función del fondo, en su rol de coordinador del sistema monetario internacional, sí la cumple, de prestar dinero de uso internacional a los países que tienen crisis de pagos internacionales y en acordar un ajuste, que estos países realicen un ajuste del tipo que vivimos, y el tipo que vivimos tantas veces. En suma, para que nos quede claro, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que sus competencias son de orden internacional, ¿sí? Cooperación y consulta internacional en materia cambiaria y de pagos internacionales. Es decir, no tiene que venir a vigilar ninguna otras cuentas que no sean las de los pagos internacionales. Claro, lo que pasa es que como la economía es un sistema que está todo relacionado, de hecho, sí, las cuentas internacionales dependen de otras variables. Entonces, de hecho, entra por la ventana a través de las cuentas internacionales y supervisa toda la macro. Pero estrictamente es bueno que tengamos presente que sus competencias estrictas son de orden de pagos internacionales. Por eso, cuando escuchamos a Guzmán, por ejemplo, que dice, el diseño del programa va a ser nuestro, podemos pensar que puede ser, el fondo hace unos cuantos años que viene diciendo que los países tienen que tener ownership de sus programas, que dice que tienen que ser los dueños de sus propios programas, aunque cuando se implementan estos programas vemos que siempre tienen el mismo sesgo recesivo, el mismo sesgo de concentración del ingreso, el mismo sesgo de la apertura al capital transnacional, el mismo sesgo antipopular, el mismo sesgo contra las empresas nacionales, especialmente las pymes. Sin embargo, como esta vez el fondo metió la pata a fondo porque le acordó a la Argentina un acceso extraordinario
de 11 veces la cuota de la Argentina, cuando solo podía acceder a algo menos de 5, y le desembolsó todo tan rápido, fue todo tan irregular, que podemos pensar que, dado que si el gobierno está interesado en defender a la población, a los argentinos, al mercado doméstico, que hay cierto margen como para plantear cambios estructurales, reformas estructurales que tengan que ver con mejorar la estructura productiva para que estas crisis de balance de pagos periódicas que tenemos sean menos fuertes, nos perjudiquen un poco menos. Y que acuerde, en suma, lo que hay que mostrarle al fondo es la capacidad de repago. ¿Podrá la Argentina pagar dentro de 4 años y medio, si ese es el tiempo por el que se establece el nuevo acuerdo de facilidades extendidas? ¿Podrá la Argentina pagar esos 45.000 millones de dólares? Y si crecemos, sí. Si no, no vamos a poder. Y si nos obligan a adoptar un programa de ajuste recesivo, no vamos a crecer. Entonces me parece que, dadas estas alternativas, podríamos pensar que tal vez el programa efectivamente sea de nuestro diseño y vaya a lo realmente importante que necesita la Argentina, sin sacrificar, como tantas veces, a la población. En suma, el Fondo Monetario, como dije, bueno, lo dije 40 veces y esto ya lo dije también, los recursos del Fondo Monetario solo son para necesidades de pagos internacionales, no son para financiar déficit presupuestario, ni salidas de capitales, cosa que sí pasó con este acuerdo stand-by aprobado en 2018. La cuestión de financiamiento de déficit fiscales, lo que se flexibilizó un poco en 2009, cuando fue la crisis, y los países de la eurozona, especialmente los de Europa del Este, tuvieron, y los de Europa Meridional, tuvieron que salir masivamente. No sé si tuvieron, no me gusta, tuvieron parece como si no hubieran podido hacer otra cosa. Decidieron, las relaciones de poder se establecieron de tal modo que decidieron rescatar a los bancos y sacrificar a la población. Y para eso les pusieron mucha plata a los bancos, entraron en un enorme endeudamiento público y en enormes ajustes, y así fue como los del desempleo en Grecia, en España, en tantos otros países, se elevó a más de 2 dígitos y todavía ahí está, pero esto nos muestra que en realidad el fondo, lejos de ser un organismo meramente técnico en el que podemos confiar que tiene reglas y que las va a seguir, más bien es bastante arbitrario y acomoda las cosas según lo que convenga y lo que convenga para las relaciones de poder dominantes del momento. Entonces, le convenía a Estados Unidos en 2018 apoyar al gobierno de Macri y financiarle, darle $2 para que los patinara y más o menos llegara bien a las elecciones de 2019. Esto lo confesó Mauricio Claver Carone, como sabemos, actual presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que en ese momento, junio de 2018, era el director representante de Estados Unidos en el fondo. Y como contó en una conferencia de él cuando estaba en campaña para la presidencia del BID, una conferencia en el Consejo de Relaciones Exteriores de Chile, contó que se había peleado él mismo con los directores europeos para que le aprueben el stand-by a la Argentina. Y si ustedes ven el video, es muy evidente, dicen, bueno, perdieron las elecciones, igual perdieron las elecciones. Eso quiere decir, le dimos para que ganen las elecciones, igual las perdieron. La cuestión que quiero marcar entonces es que en el fondo lo que podemos esperar es como la reina de corazones de Alicia, ¿no? Que decide arbitrariamente que le corten la cabeza a unos e indultar a otros. Así que hay que andar con mucho cuidado con este organismo, pero por el otro lado, esa misma arbitrariedad señala que puede haber algo de margen, como decía antes. Las reglas no están escritas en piedra en este organismo, salvo cuando se le da la gana,
y que te dicen, mirá, el convenio constitutivo dice tal cosa. En esta oportunidad parece que hay algo de margen. El lugar de la Argentina en el Fondo Monetario no es insignificante. El fondo tiene 190 países miembros. Siempre hay que irse fijando porque a veces los países se dividen y entra uno más. El último que entró fue Andorra, por ejemplo, este año. Fíjense, acá tenemos que el fondo tiene 10 países que cada uno, ¿sí? 8 tienen un director, ellos solos. Entre 10 países grandes juntan más de la mitad de los votos. Estados Unidos nomás tiene 17% de los votos, quiere decir que tiene poder de veto. Hay decisiones para las que se requieren 85% de los votos. Bueno, si Estados Unidos no quiere, las cosas no se aprueban. Después, en los países número 11 a 34, y llegó a 34 porque 34 es el puesto de la Argentina, el lugar de la Argentina por su participación, aquí de 0,67%, entre estos países juntan 27%. Entonces, entre el 55 y el 27, sumamos como el 80%, tenemos entre 34 países el 80%. Quiere decir que el resto, los 156 países restantes, ¿cómo se pueden expresar en el directorio? ¿Cómo pueden expresar sus necesidades, sus problemas? Si ni siquiera tienen voto en el directorio, tienen poder de voto, pero el directorio está compuesto por 24 sillas y los países están agrupados en jurisdicciones. Argentina, por su tamaño, por eso digo, no somos insignificantes, número 34 de 190, no es poco, por su tamaño siempre tiene una silla, o en el Fondo Monetario, en el directorio del fondo, o en la del Banco Mundial. En uno de los dos organismos siempre tiene una silla. Y a veces se turna, por ejemplo, con el chileno, que es el que le sigue en la jurisdicción, y la Argentina en ese caso por ahí va de director alterno, es decir, de segundo, pero siempre tiene capacidad de expresarse en el directorio, o casi siempre, raramente pasa algún año, por ejemplo, que el chileno está en el directorio, el peruano, el de Perú, representante de Perú, que es otro país de la jurisdicción que integra la Argentina, está como alterno, entonces Argentina no tiene en el fondo una silla, ni una subsilla, pero sí tiene el Banco Mundial, es decir, tiene cierta capacidad de jugar un poco. Los otros países, los que están más lejos, pero ni siquiera tienen eso. Bueno, como me quedan nada más que 10 minutos, quería contar cómo le fue a la Argentina con el fondo. Sabemos que entró en 1956, entre el 56 y por un decreto de Aramburu, entre el 56 y el 2006, cuando Kirchner pagó toda la deuda que se le debía al fondo, y sí, estuvo bien pagarla, porque es muy condicionante, otra porque la tasa de interés que le pagábamos al fondo era mayor que la tasa de interés por la letra intransferible que le pagábamos al Banco Central, que le pagaba el Tesoro al Banco Central, o sea, sí estuvo bien pagarla, pero la cuestión es que en esos 50 años la Argentina estuvo 38 bajo programas del fondo. Es decir, que las políticas económicas de la Argentina estuvieron muy influidas por el formato ortodoxo fondo monetarista. Y esto no habla solamente del fondo, sino que habla de los propios gobiernos de la Argentina que acordaron la mitad de las situaciones, la mitad de los acuerdos que tuvo la Argentina en el fondo fueron innecesarios, no fueron en crisis de pagos internacionales como las que contábamos antes, sino simplemente para sostener programas económicos ortodoxos
programas económicos con apertura comercial, financiera, con endeudamiento, que concluían en crisis de balance de pagos y en un mayor endeudamiento, usualmente en default de la deuda externa o en renegociaciones de la deuda. Particularmente desde 1982, desde la gran deuda que tomó la dictadura hasta 2006, en realidad hasta 2004, porque el acuerdo fue suspendido, el gobierno argentino suspendió el acuerdo vigente, el stand-by vigente con el Fondo Monetario en septiembre de 2004, desde 1982 hasta 2004 Argentina estuvo permanentemente bajo acuerdos con el fondo. Lo que Belkis contaba antes del neoliberalismo, de la evolución del índice de Gini y el deterioro de los ingresos, de las condiciones de trabajo y la recuperación, está muy imbricado con si están estas políticas o no están estas políticas. Bueno, paso rápidamente, esto es un recuento de los acuerdos que tuvo la Argentina todo el tiempo. Lo que quiero marcar, ya que estamos con este tema, es cómo el salario real, ya que estamos con los temas laborales, se deteriora cada vez que hay un plan de ajuste, y un plan de ajuste, todos los planes de ajuste de la Argentina fueron a consecuencia o en coyunturas en las que había una crisis de balance de pagos. Yo lo pasé por alto, pero lo voy a mostrar. Aquí tenemos el Producto Bruto de la Argentina entre 1950 y 2019. Todo lo que está marcado en rojo son caídas del Producto Bruto. Estas caídas del Producto Bruto se corresponden con crisis de pagos internacionales, como las describí al principio. Y los círculos se corresponden con acuerdos con el fondo, con los periodos en que estuvimos bajo acuerdos con el fondo. Este es un gráfico que muestra el peso de los intereses a la deuda externa, donde muestra cómo, a partir del gran endeudamiento de la dictadura, la deuda se llevó 2, 3, 4% del Producto Bruto anualmente, cómo después de haber bajado esa carga de intereses, después el macrismo volvió, el gobierno de Macri volvió a contraerla, y esta era la proyección previa de intereses que teníamos que pagar previa a la renegociación. Y aquí tenemos que relacionarlos con los gráficos anteriores, mostramos la caída del salario real. Aquí tenemos un índice de salario real entre 1950 y 2005. Aquí lo que vemos, los círculos nuevamente están mostrando los acuerdos con el fondo, lo que se ve es cómo con cada crisis de balance de pagos, con acuerdos con el fondo, el salario real se desploma y tarda mucho en volver a su nivel anterior. En la época del modelo ISI, de la industrialización sustitutiva de importaciones, el salario se recuperaba. Por ejemplo, tenemos aquí la caída durante 1959, el plan de ajuste de Frondizi con acuerdos con el fondo, pero después se recuperó. Después tenemos el acuerdo de Krieger-Bacena, el plan de ajuste de Krieger-Bacena, cae el salario, pero después se recupera. Pero a partir del cambio de modelo de acumulación hacia el modelo rentístico financiero, esta es la caída que estoy marcando con el cursor del salario real en dictadura, que nunca más se recuperó hasta los últimos años. Uy, se me fue. Bueno, no sé si ustedes lo ven. Nunca se recuperó. Y como vemos, tenemos los años 80, la década perdida, si con dictadura cae el salario real y se queda ahí, nunca más se recupera, tenemos la época de la dictadura y después toda la época de la convertibilidad. Los años en que Argentina no tiene acuerdos con el fondo en ese periodo, simplemente porque no cumplía los requisitos para que se lo aprobaran, pero estaba penando ahí, haciendo el ajuste para que sí. Bueno, siendo ya las 57, voy a ir cerrando con una última cosa, que son los resultados de los acuerdos de Argentina con el fondo. Es lo último que quiero contar. Un segundito. Bueno, voy a ir directamente a los resultados. Fíjense, tenemos que Argentina estuvo, como vimos antes, 38 años de acuerdo bajo el fondo, de acuerdos con el fondo entre 1956 y 2006.
nuevamente en 2018. Si dividimos los periodos en que estuvo bajo acuerdos y sin acuerdos, vemos que en periodos sin acuerdos prácticamente, o sea, con 4 meses por año o menos bajo acuerdos, una variación promedio del Producto Bruto del 5%, una inflación promedio ponderada de alrededor del 40% y con desempleo en baja. Cuando medimos el desempleo entre las puntas, aquí el desempleo va en baja. En cambio, en periodos con cerca de 2 años o más de acuerdos con el fondo, el promedio del crecimiento económico es mucho más bajo, en lugar de 5% o 6%, según el criterio que tomemos, es 2%. La inflación mucho más alta, en lugar de 40 o 30%, 84%, y para el desempleo no pude sacar los datos porque el periodo que comenzaba no tenía datos, para el periodo que entraba no tenía datos homogéneos, pero sí en el periodo de larga duración bajo acuerdos con el fondo, el del neoliberalismo, tenemos una variación entre el 82 y 88 de 0,4% del producto, una inflación de 3 dígitos, desempleo en aumento y la misma historia para la convertibilidad, ¿sí? Con un crecimiento más interesante, una inflación más baja, pero justa por un enorme crecimiento del desempleo del 13%, y si tuviera tiempo contaba los términos actuales, pero bueno, esto se repite de esta misma manera. ¿Por qué hay tanta inflación con acuerdos bajo el fondo? Bueno, porque hay crisis de balance de pagos y porque todos los acuerdos con el fondo empiezan y terminan con una devaluación. ¿Por qué? Porque el ajuste del balance de pagos corrige las cuentas externas, pero sienta en el corto plazo, pero la obligación de abrir la cuenta capital y sobre todo abrir las importaciones hace que nuevamente el país tenga grandes déficits comerciales principalmente y grandes salidas de dólares, porque entran por deuda y por especulación, pero después salen, así que el país termina más endeudado que antes, más pobre y con menos crecimiento y más inflación. Bueno, termino acá, siendo las 19 en punto. Bueno, muchísimas gracias, Noemí, por tu participación y excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno. Hasta luego, gracias a todos. Tengo que devolver el hosting, claro. Me pasaron el host, creo. Que lo devuelvo. Gracias, Belkis, y gracias a todos. Buenas tardes. A ver. Perdón, ahí está. Estamos. Listo, muchísimas gracias. Mil gracias. Gracias, algo entonces. Excelente. Chao, chao.